Plan Piloto, tierra prodigiosa. Conocida como la parroquia donde todo empezó, Plan Piloto es la parroquia más antigua del cantón La Concordia y evoca muchos recuerdos de su colonización. Es un vasto territorio con una riqueza innata que comprende agricultura, turismo, gastronomía, arte, cultura y calidad humana. La historia se remonta desde el 16 de noviembre de 1957, fecha donde los primeros colonos llegaron a lo que hoy es Plan Piloto. De acuerdo a los testimonios recabados en este material audiovisual, las primeras personas en llegar a este lugar eran oriundas de provincias de la Sierra, así como también de Manabí, quienes abandonaron sus tierras de origen por la prolongada sequía que vivieron en esa época, con el objetivo de convertirlas en productivas. El 16 de noviembre de 1956, con el gobierno de Camilo Ponce Enríquez, se crea la Ley de Tierras Baldías, con el propósito de colonizar sectores montañosos del Ecuador, creando los proyectos pilotos. De allí nace este nombre. Ubicada a 40 kilómetros de la capital provincial, Plan Piloto se caracteriza por ser una tierra fértil. Esto atrajo a una colonia japonesa que tras la Segunda Guerra Mundial llegaron a estos territorios e impulsaron un programa piloto para almacenar y luego exportar productos agrícolas como abacá y banano. Compañías como Furukawa se establecieron con la exportación de la fibra de abacá. Bueno, mi familia somos japoneses y bueno, dentro de mi familia yo nací aquí en Santo Domingo en 1968, pero mis padres, mi papá, mi mamá, mi hermano y mi hermana vinieron acá desde Japón, desde Japón. Pero primero vino mi papá solito con una compañía que se llama Furukawa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón pierde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la colonia japonesa que tuvieron tierra allá en Filipinas ya no pudieron tener tierra, tuvieron que salir de ese país. Entonces, este señor que tenía su negocio, su compañía allá en Filipinas, tuvo que buscar otro país donde que tenga un similar clima, suelo, para que pueda producir esta vaca. Dice que viajó todo el mundo para ver dónde puede encontrar este clima y suelo parecido a Filipinas, y justamente fue aquí en Plan Piloto. Eso fue alrededor de principios de 1960, ¿no? María Farinango, viuda de Mariano Moreta Hernández, uno de los fundadores de Plan Piloto, nos cuenta cómo su esposo se dedicaba a la mecánica industrial, fabricando los trompos para las máquinas extractoras de fibra. Desde eso les digo, era empleado aquí en el salón en el Liera. Y un tal finado Abraham Barrio Nuevo, él tenía esta máquina y le dijo que le acompañe para hacer los trompos, y a la larga le vendió. Era allá ese lado de don Abraham. Le vendió esta máquina y él se retiró del empleo para trabajar aquí. Así era, sí. De ahí él en soltero era salonero ahí. En aquel tiempo que vine aquí era que había bastante gente de los finqueros, los trabajadores, trabajaban aquí en la compañía Furukawa, había gente, venían al salón acá, se reunían, venían de Quito también, se reunían, hacían grandes fiestas, hacían ahí. Jesús Cajas, de 89 años de edad, llegó en la década de los 60 desde Puellaro, provincia de Pichincha, buscando mejores días para su familia. Estaban hechas unas pocas casas, había unas casas de que había hecho el Estado, de escuela, de la iglesia, una casa para profesores, y había una planta de luz ahí abajo, y habían habido unos moradores por ahí. Entonces, ya vine a ver si conseguíamos, había sido una cooperativa abajo. Entonces, después
se fue consiguiendo hasta que un señor presidente que hubo, él hizo unos trámites y se lotizó, se repartió los lotes acá. Entonces, después se hizo lotes y después nos repartieron. Y entonces ahí alcancé a coger uno de aquí, que es el que tengo aquí. Sí, Moreta, había Abraham Barrio Nuevo, había Juan Montenegro, había por ahí un Héctor Celi también, que también llegó en esos tiempos ahí. Soy la Coque de Guazapás recuerda como si fuera ayer cuando les tocó emigrar desde su tierra de origen hacia Planpiloto junto a su esposo. La iglesia que vive aquí, ahí está todavía, esa iglesia conocimos nosotros, ahí en esa iglesia nos casamos nosotros. Entonces ya digo, todo ha cambiado, ahorita está cambiado todo. Ya digo, el carretero era tremendo, ese carretero, a veces... ¿Había escuelas? Sí, sí había escuelas. Sí había escuelas, porque ahí se criaron mis hijos, también estudiaron en la escuela. Sí, eso sí había. Sí, aquí había cine, sí, eso sí, donde ahorita la casa parroquial. Ahí había cine, teníamos nosotros entrábamos a ver en el cine. Y los japoneses, pues ellos viven aquí años, los japoneses ya. Y yo todo conozco del otro lado. Hay unos señores de barrios también que viven por adentro, también. Ya son viejos de aquí de Planpiloto. De 1957 a 1958 se construye una vía de 12 kilómetros de longitud, partiendo del kilómetro 32 de la vía Santo Domingo, La Concordia, hacia el occidente. Esos carreteros del 32 era malo, no podían entrar los carros, nada. Y ya la gente se iban por la Concordia, se iban para venir para acá, Planpiloto. Después ya pusieron, como se dice, ya hablaron, dijeron que hagan componer el carretero porque los carros están llenos para la otra vía. Entonces ahí se pusieron a arreglar el carretero de aquí del 32, que ahora la gente, todos dicen, qué lindo el carretero. La parroquia Planpiloto de la jurisdicción del Cantón La Concordia, provincia de Los Áchilas, tiene una extensión territorial de 82 kilómetros cuadrados, con más de 3.000 habitantes y más de 8 comunidades rurales. En la actualidad cuenta con centro de salud, UPC, unidades educativas, casa parroquial, mercado, iglesia, cementerio y espacios deportivos. Una de las obras importantes que contamos en nuestra parroquia es la vía que tenemos desde el kilómetro 32 hacia La Villegas, esta gran obra que fue inaugurada en el 2020 y que pues conectó a nuestra parroquia con la provincia y con las hermanas parroquias vecinas. Asimismo, hemos tenido la unidad educativa Luis Aníbal Yepes. En esta unidad educativa tenemos un laboratorio de informática que ayuda para nuestros jóvenes. Asimismo, hemos tenido, por ejemplo, la cubierta de la cancha de uso múltiple. En nuestra administración estamos trabajando también, justamente donde nos encontramos, que es una plazoleta que sirve para embellecer y para que ustedes, nuestros ciudadanos, moradores planpilotenses, puedan recrearse en él. Con obra de cogestión con la alcaldía y nuestros queridos moradores, 3 cuadras adoquinadas que embellecen a Planpiloto. Bueno, uno de los mensajes importantes que le podemos decir, que trabajemos en unión, porque unidos somos más fuertes, para ver ese Planpiloto organizado, limpio y para ver plasmado para lo que fue creado. Planpiloto fue creado para una parroquia modelo. Esta administración parroquial, liderada por Marta Escobar, vocales y funcionarios, sigue trabajando de manera seria y responsable, con decisión y voluntad política, en busca de días mejores para este majestuoso rincón del Cantón La Concordia. Planpiloto abre sus puertas al progreso y desarrollo. Con trabajo y visión de sus autoridades, se ha permitido dar grandes pasos al crecimiento urbanístico, social y económico. Planpiloto cumple 67 años de fundación.
y 13 años de parroquialización, puesto que en el 2011, en la administración del ex alcalde de la Concordia, Walter Ocampo, se elevó de categoría. Hoy sus hijos le rinden pleitesía a esta tierra pujante de hombres y mujeres trabajadores que han forjado su propio camino, marcando un hito en la historia de esta maravillosa parroquia.